Son las 7:05. Bienvenidos a la entrevista de hoy. Los desafíos de América Latina y el Ecuador fueron los temas tratados por el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, durante un encuentro organizado por el movimiento Creo, esto en la ciudad de Guayaquil. El exmandatario chileno habló del supuesto fracaso del socialismo del siglo XXI, poniendo como ejemplo el modelo venezolano. Según dijo, en Ecuador tampoco ha tenido resultado, pese a la bonanza petrolera que el país vivió en los últimos años. El socialismo del siglo XXI, una ilusión basada en el populismo. El tema lo tratamos con Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica. Sobre el socialismo del siglo XXI. Yo creo que la doctrina del socialismo del siglo XXI, la doctrina de los países del ALBA, no permite avanzar en la dirección correcta. Señor ministro, buenos días, bienvenido. Estos son algunos de los cuestionamientos, de las críticas que se hace a un modelo que han sido adoptado básicamente por los denominados gobiernos progresistas. ¿Se equivocaron de modelo, ministro? Buenos días. Buenos días a todas y todos. Primero que nada, llama mucho la atención que la derecha en este país, en una coyuntura donde la economía está empezando a recuperarse, busca generar desinformación, busca desalentar a la gente. Y dado que ahora ya los voceros nacionales de la derecha no les son suficientes, están empezando a importar voceros para ver si con personal desde el exterior logran convencer a la gente. Esta es básicamente la estrategia política que tiene Guillermo Lasso dentro de su campaña. Yo creo que respecto al el expresidente Piñera, creo que deberíamos pedirle que, si es que está interesado en la situación del Ecuador, podríamos hacer un debate en un medio de comunicación serio como el que estamos, en el que estoy en este momento, y poder debatir sobre temas importantes que le interesan a la ciudadanía. Ejemplo, educación superior. Usted recordará que en Chile hubo una enorme manifestación en contra del gobierno de Piñera por este tema. Temas relativos a salud, por ahí escuché que había tenido algún comentario respecto de la salud en Ecuador en función del modelo que seguimos. Creo que no conoce que hemos tenido una verdadera revolución en salud. Hemos más que duplicado las atenciones de salud en hospitales públicos. Ministro, pero vamos al grano también de algunos de los cuestionamientos que hace el expresidente sobre este modelo. Un poco lo compara el modelo ecuatoriano con el modelo venezolano. Ciertamente el modelo venezolano está en crisis, es decir, hay una migración que sobrepasa el 53% en 2015 versus a lo que la gente migraba en 2014, una corrupción en donde, por ejemplo, se habla de un desfalco de 69.000 millones de dólares, una inflación que supera el 720% en 2016. ¿Ese es el modelo también ecuatoriano y a eso vamos a llegar? A ver, varias cosas. Primero, Ecuador tiene un modelo distinto de Chile, un modelo distinto al peruano, un modelo distinto al colombiano, un modelo distinto al venezolano. Todos los países tienen sus modelos propios. En lo que tiene que ver con la relación, prefiero ir a compararme con el mismo periodo en el que el presidente Piñera fue ejerció la primera magistratura de Chile. Varias cosas. Chile ha sido un país que históricamente ha tenido un nivel de ingreso, un nivel de desarrollo más alto que Ecuador. Eso desde hace décadas. Afortunadamente, en la última década, estas brechas se fueron cerrando y en algunas cosas muy importantes, Ecuador rebasó a Chile. Voy a dar algunos números. Por ejemplo. Hablemos de algunos números. Mientras Piñera fue presidente, periodo 2010-2014, Chile creció 4.6%. Ecuador creció 5.2%. Hablemos un poquito sobre temas relativos a redistribución. Ustedes saben que Ecuador es uno de los países que la CEPAL, que varios organismos internacionales han felicitado por los logros en redistribución. Mientras Piñera fue presidente, la Universidad Diego Portales sacó un estudio donde manifestaba que el 20% más rico de los chilenos vivían como en Noruega, como en Singapur, como en Estados Unidos, pero el 60% tenía niveles de vida similares a los de Angola. ¿Ese es el modelo que estamos buscando? Hablemos un poquito de los temas médicos que hablaba el expresidente Piñera. Él se refirió en algún momento a la salud en Ecuador. Yo quiero ser absolutamente categórico. Ecuador mejoró muchísimo su sistema de salud durante estos 10 años. Ecuador en este momento, según cifras del Banco Mundial, tiene 1.7 médicos por cada 1.000 habitantes. Chile tiene 1. Estamos en mejor situación en términos de la capacidad de médicos para atender a nuestros ciudadanos. Hablemos un poquito de seguridad social. Tuvimos una revolución, un cambio histórico, un récord en lo que tiene que ver con seguridad social. Ecuador pasó de una afiliación de 1.4 millones de personas en 2006 a 3.5 millones en 2015. ¿Cuál es el récord del presidente Piñera en el mismo periodo?
haber sido el gobierno con mayor desaprobación en Chile. Ministro, ahora, esas son las cifras que se manejan, supongo también arrojan análisis internacionales y demás. Pero claro, lo que el expresidente también dice, y no es menos cierto, es que Ecuador tuvo una bonanza petrolera muy importante durante estos últimos tiempos. Cuando se acabe el petróleo, cuando bajan los precios, es cuando empieza el ocaso del modelo. A ver, varias cosas. El incremento de los precios de las materias primas se dio en todas las materias primas, también en el cobre en Chile. Por eso es lo que he hecho es comparar el periodo 2010-2014, Ecuador con Chile. Para comparar entre comparables. Ahora, hablemos. Usted ponía aspectos como, por ejemplo, educación, salud y demás. Veamos qué dice el expresidente en lo que tiene que ver, por ejemplo, con empleo. Sobre los índices de desempleo. El hecho que en Ecuador el 60% de los trabajos sea informal, en el fondo es un fracaso del Estado. Es el Estado que no ha sido capaz de crear las condiciones para que ese 60% de los trabajadores se incorpore a la economía formal, con todas las oportunidades que ello significa. Incapacidad del Estado, señor ministro. Precisamente los últimos datos arrojados por el INEC hablan de que 80.000 personas más se quedaron desempleadas en el país. Subió un punto el desempleo. Definitivamente hemos pasado una coyuntura muy compleja, muy dura. Tuvimos una caída de precios de petróleo, apreciación de la moneda, juicios internacionales por 1.100 millones, el peor terremoto de los últimos 70 años, pero nuevamente cifras. Durante el periodo en el que Piñera fue presidente, 2010-2014, el promedio del desempleo en Chile fue 6.8. En el mismo periodo nosotros tuvimos 4.3 y después de todo lo que he comentado, el desempleo está en niveles de alrededor del 5.3 a nivel nacional. Es decir, nosotros ahora en nivel de desempleo tenemos un poco menos de desempleo que lo que él tuvo. El expresidente habla del 60% de los trabajadores que estarían, dice él, en trabajos informales. Supongo yo a lo que se refiere es al empleo inadecuado. Lo que ahora conocemos como empleo inadecuado, de acuerdo al INE, es 53%. Es una cifra altísima. Definitivamente hay que trabajar fuertemente en el tema de mejorar empleo adecuado, pero este gobierno es el gobierno que más empleo adecuado ha creado. En estos 10 años hemos pasado de cifras donde el empleo inadecuado superaba el empleo adecuado en el nivel urbano a darle la vuelta a esa relación. El tema fundamental, creo yo, aquí es que hay que ser absolutamente claros que hemos logrado unas transformaciones súper importantes. Voy a utilizar algo súper simple. Según datos del Foro Económico Mundial, Chile era el país que mejor infraestructura vial tenía en la región en el año 2006. Para el año 2015 nosotros superamos a Chile. Pero bueno, el expresidente habla también de precisamente el éxito que tiene el modelo neoliberal aplicado en su gobierno cuando él fue presidente, en donde creó 1 millón de nuevas plazas de trabajo. Y otro de los temas que ha sido criticado dentro y fuera, y usted sabrá, es el tema de lo que tiene que ver con el modelo estatista. ¿Qué dice el expresidente? Sobre el modelo estatista. Yo creo que una de las grandes fallas del socialismo del siglo XXI es que confía demasiado en el Estado y desconfía demasiado de las personas. Y eso es el mundo al revés. ¿Vivimos entonces en el mundo al revés, ministro? Más de 5.000 millones de contratos de inversión firmados en los últimos 3 o 4 años con el gobierno nacional. Más de 2.700 millones de dólares en 3 megaproyectos que firmamos con inversión extranjera directa en los últimos meses. Para el Río Siete Guaquillas, para Pozorja, para algunos megaproyectos que estamos haciendo en alianza pública-privada. De ninguna manera. Aquí nadie desconfía del sector privado. Creo que más bien... Pero se le ha dado más poder al público y eso sí pasó y en su tiempo fue incluso hasta criticado. Varias cosas. Hay que recuperar la capacidad del Estado para evitar las crisis bancarias, las subjetizaciones, los salvatajes que se daban cuando había una desregulación financiera como los modelos financieros que hoy proponen. Creo yo que el expresidente Piñera debería tener un poquito más de delicadeza cuando se refiere a la política pública de otros gobiernos y más bien en lugar de hablar de cosas que no conoce, creo que él debería detenerse un poquito más a defenderse de lo que le dicen los medios de comunicación de su país respecto de cómo él maneja sus cosas. Me permito citar una sola cosa, caso de Coimas Latam, Piñera y su nombre es asociado con corrupción. Ministro, gracias por este análisis, un buen día para usted. 7:14, pausa y regresamos de inmediato.